Bienvenidos al canal Historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un programa inédito sobre un tema del cual prácticamente nadie ha hablado, siendo este la gran operación que Manstein quería realizar en el frente suroriental unos meses antes de que se llegara a la batalla de Kursk. La operación que vamos a analizar hoy es una muestra de ingenio estratégico total y sin duda alguna de haberse podido llevar a cabo hubiese podido dar un vuelco a la guerra, pues hubiera aniquilado a gran parte de los ejércitos soviéticos de la zona. Antes de entrar a analizar la operación, queremos aclarar que no nos estamos refiriendo al ataque que Manstein quería hacer en el saliente de Kursk para el mes de mayo, siendo unos meses antes de la operación que finalmente se fijó, sino una operación que él planificó para justo después de la batalla de Kharkov en marzo de 1943. Y bien aclarado esto, comencemos por el principio, para lo cual tenemos que remontarnos hasta la fase final de la batalla de Stalingrado. Una vez que los alemanes, a mediados de diciembre de 1942, vieron que no se podía hacer nada por liberar a las tropas de Stalingrado, se dio la orden de iniciar el repliegue de toda el ala suralemán ante el peligro de quedar completamente cercados por los soviéticos. Poco a poco, este repliegue se pudo ir efectuando, dejando atrás grandes extensiones de territorio soviético que se habían conquistado unos meses antes. Finalmente, este repliegue pudo quedar estabilizado en los entornos de la ciudad de Kharkov para mediados de marzo de 1943, tras haber infligido una fuerte derrota a los soviéticos que habían comenzado a perseguir al ejército alemán sin demasiadas preocupaciones. Pudiendo restablecer el frente oriental para esa misma fecha, la cuestión que tocaba hacerse ahora es cuál sería el nuevo planteamiento a seguir, pues muchas cosas habían cambiado en poco tiempo. En primer lugar, los estadounidenses habían hecho presencia en África y la apertura de un segundo frente en Europa estaba cada vez más cerca. En segundo lugar, tras la derrota en Stalingrado, había quedado claro que no se iban a poder proyectar nuevas operaciones contra la Unión Soviética como la lanzada en 1941 o en 1942, pues la gran desproporción de fuerzas no lo permitía. Parecía que lo que iba a tocar hacer a partir de ese momento era mantenerse a la defensiva, pero en la práctica esto tenía más desventajas que beneficios. Tenemos que tener en cuenta y nunca olvidarlo que lo que Alemania necesitaba y quería era cerrar frentes y no ir acumulándolos. Concretamente, contra la Unión Soviética lo que querían era o derrotarla o bien llegar a una paz muy ventajosa en la que mantendrían todo el territorio conquistado o incluso lo ampliarían. Una vez se llegara a este punto, ya tendrían toda la capacidad disponible para enfrentarse contra Estados Unidos y el Imperio Británico en solitario. Manteniéndose en 1943 completamente a la defensiva, esto no iba a suceder y no tenían ninguna garantía de que los soviéticos hubiesen continuado atacando, pues bien podrían esperar hasta haber acumulado muchas más tropas mientras el segundo frente en Europa se abría por los estadounidenses. La segunda cuestión era que Alemania tampoco tenía capacidad para mantenerse puramente a la defensiva, cubriendo un frente estático de miles de kilómetros, pues a pesar de poder establecer posiciones defensivas, los soviéticos siempre tendrían la posibilidad de atacar dicho frente con su aplastante superioridad, rompiéndolo por varios puntos. Esto hubiera traído enormes embolsamientos de tropas alemanas, tal y como ocurriría un año más tarde con la operación Bagration. Llegados a este punto, lo que Manstein proponía era aprovechar las mejores cualidades que el ejército alemán seguía teniendo según él en una defensa flexible, provocando que los soviéticos atacasen en zonas elegidas por los alemanes para posteriormente pasar a feroces contraataques y acabarían en contundentes derrotas para el ejército rojo. En otras palabras, lo que Manstein quería hacer es engañar al enemigo haciéndole creer que estaban tomando la iniciativa y que estaban pillando al ejército alemán por sorpresa, pero lo que estaban haciendo realmente era caer en su trampa. Tras quedar el frente oriental estabilizado para inicios de 1943, los alemanes imaginaban que tan pronto como pudieran los soviéticos se lanzarían a la ofensiva. Las opciones que tenían para realizar su gran ataque eran tres. La primera de ellas era atacar al Grupo Norte en la zona de Leningrado. La segunda era la de atacar al Grupo Centro y por último, la tercera era concluir lo que ya habían intentado en la Operación Saturno, siendo esta la destrucción del Grupo de Ejército Sur alemán. Los alemanes llegaron a la conclusión de que la zona en la que primero se iban a centrar iba a ser precisamente la del sur, pues en ella se encontraba Ucrania con los recursos agrícolas y de minerales que ésta tenía. Esta región, y por si fuera poco, le daba la entrada a los Balcanes, los cuales, y en palabras de Manstein, estaban esperando la menor oportunidad para cambiar de bando. Cabe señalar que los alemanes en esto no se equivocaron y en el verano de 1943 fue exactamente donde los soviéticos atacaron. Será aquí, y adelantándose a todo esto, cuando Manstein presentó otro de sus magistrales planteamientos.
Su plan consistía en replegar las tropas que estaban ubicadas en la cuenca del Donetsk unos 300 kilómetros hacia el oeste, anticipándose a un posible ataque soviético en ese saliente. Esta acción, la cual los alemanes disfrazarían de debilidad, sin duda alguna atraería a los soviéticos a un gran ataque en la zona para adueñarse de la misma, pues ante la debilidad del ejército alemán que se retiraba, ¿qué podían temer? Además, en esta zona se encontraban muchas minas de carbón, las cuales eran un gran aliciente. Mientras el ejército alemán se iba retirando hasta prácticamente el río Dnieper, se posicionarían al norte del grupo de ejércitos potentes unidades móviles a la espera de lanzarse al ataque. La idea era que tan pronto como los soviéticos hubiesen ocupado la zona, estas tropas serían lanzadas contra la retaguardia soviética, arrinconándolas contra el propio Dnieper y contra el mar de Azov, aniquilándolas por completo. Esta operación, según Manstein, se hubiese realizado de forma mucho más satisfactoria que la efectuada en el anterior verano, ya que se atacaría a tropas ya desgastadas por el esfuerzo realizado en la ocupación de todo este territorio y además se contaría con el factor sorpresa. Por último, el radio de acción sería de tan solo unos pocos cientos de kilómetros que en nada tenían que ver con la captura de objetivos en grandes lejanías. De haber salido bien esta maniobra, posteriormente se hubiese podido proceder a atacar el saliente de Kursk, contando así con un fuerte debilitamiento soviético. Cuando este plan fue presentado al alto mando alemán, rápidamente fue rechazado, pues la idea de ceder grandes territorios de forma gratuita nunca fue bien vista, ni tan siquiera cuando formaba parte de un plan mayor. La preocupación, como es evidente, era la de no poder volver a tomar este territorio si la trampa no salía del todo bien. Con respecto a la región en cuestión que se tenía que abandonar, como hemos señalado anteriormente, se trataba de la cuenca del Donetsk. Aquí se extraían las materias primas que equivalían al 25% del acero total del que disponía la Unión Soviética, además de otros minerales como el carbón o el manganeso. Junto con estos motivos, había que tener en cuenta también que existía el peligro de que los soviéticos descubriesen la trampa y tomasen la región de forma segura y precavida, adelantándose de esta forma a la contraofensiva alemana. En base a todo esto, esta operación fue cancelada y los preparativos de la Operación Ciudadela comenzaron. Como todos sabemos, si bien era un mal plan para haberse llevado a cabo, en mayo de 1943 se fue alargando finalmente hasta julio y eso fue sin duda uno de los mayores factores por los cuales fracasó. En cualquier caso, ¿qué opináis vosotros? ¿Consideráis que este plan de Manstein se tendría que haber llevado a cabo? ¿O por el contrario también lo hubierais cancelado? ¿Pudo este ataque de haber salido bien? ¿Haberle dado un vuelco a la guerra en el este? Quedo a la espera de vuestras respuestas y os invito a que visualicéis el anterior programa que estamos haciendo sobre esta serie de vídeos de Manstein en el que analizamos cómo hubiese llevado a cabo su invasión sobre la Unión Soviética en 1941. Encontraréis este vídeo junto con nuestras redes sociales en la descripción. Esto es todo, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.